tal, hermanos? Buenas noches. Bueno, el tema de hoy, yo le agregué una palabra al título original que teníamos. Decía, la Iglesia como familia de Dios. Yo le agregué espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y la familia de Dios no solo es física, sino también es espiritual. Y quisiera comenzar porque cuando hablamos de iglesia siempre nos hacemos la idea de que es un lugar donde se congregan determinados creyentes de una determinada religión, por lo tanto podemos decir que iglesia es una sinagoga, no se enojen conmigo, iglesia también es un templo musulmán, porque es una convocatoria de gente que se reúnen con un fin específico, alabar a Dios, al Dios que ellos reconocen. Ahora bien, lo importante de esto, quiero enfatizarlo, es que para ser familia de Dios hay que nacer en la familia de Dios. Ustedes algunas veces pusieron a pensar, yo acepté a Cristo, entonces paso a ser un hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Porque justamente cuando un fariseo se le presenta a Jesús de noche y le pregunta que, bueno, increíble todas las cosas que tú haces. Entonces Jesús le dice, mira, es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que no es un tema de cambio de actitud, un cambio de renovación, sino es un tema de un nuevo nacimiento. Ahora bien, para nacer de nuevo, yo no me puedo meter en el vientre de mi madre, como le decía Nicodemo, ¿cómo hago? Bueno, eso es solamente el obrar maravilloso de Dios. Y si no entendemos eso, es imposible nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no nace de agua y de Espíritu Santo de Dios no puede ver el reino de Dios, no puede ver la familia de Dios, puede transitar en medio del reino de Dios, pero es un turista. Dicho de otra manera, es un miembro religioso. Y acá estamos en problema, no sé cómo voy a salir porque son muchos los que están de este lado. Pero creo que son mis hermanos. Y quisiera que comencemos leyendo este texto que yo lo tomo de Gálatas 4:4 al 7 de la versión Reina Valera contemporánea. Y dice así, así también nosotros, está hablando el apóstol Pablo, fíjense, no dice así también ustedes, nosotros, él forma parte de lo que es la familia de Dios. Cuando éramos niños vivíamos en la esclavitud, 4, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes, ahora sí el apóstol dice, ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a hacer otra lectura. Usted sabe que las cartas, cuando yo te escribo una carta, o cuando yo recibo una carta, alguien me la escribe y cuando se refiere a mí,
habla en segunda persona, y si se refiere a mi familia, habla en tercera persona, pero ambos casos son plural. Y acá el apóstol está diciendo que en un momento determinado, en un tiempo que Dios tiene en su sola potestad y ya lo había cumplido con Cristo, nació Jesús para todos aquellos que estaban bajo la ley, fueran comprados para la familia de Dios, para la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los adoptaba como hijos. Y ahí se está incluyendo Él, como pueblo de Dios, como buen judío. Él se incluye con nosotros, los gentiles, porque si lee la carta de Efesios, esa carta está dirigida a los gentiles. Enfatiza mucho los gentiles. Y entonces, yo quisiera, y por cuanto ustedes, vamos a hacerlo personal, para que podamos entender lo que el apóstol nos está diciendo. Y por cuanto nosotros somos hijos, yo estoy interpretando la carta porque me la está dirigiendo a mí, la está dirigiendo a nosotros, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no soy esclavo. Esto es primera persona, sino hijo. Y si soy hijo, y aquí viene lo maravilloso, el hijo ¿qué hereda? Todo lo que el Padre tiene. También soy heredero de Dios por medio de Cristo. El tema de hoy que dijimos que la familia como espiritual de Dios, la iglesia, no tiene sentido exponerla, expresarla, si nosotros no entendemos la bendición y las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús, que Dios nos prometió y Dios nos entregó, Dios nos marcó por su Espíritu y nos quiere transformar con poder. Ese poder transformador que hace a la vida cristiana. Porque fíjense ustedes que cuando nació la iglesia ninguno era cristiano, eran todos del camino, dice la Biblia. Recién en Antioquía, que había maestros, profesores, pastores, profetas, ahí se los llamó cristianos por primera vez. O sea que era un testimonio de vida, pero un testimonio de que no era de la iglesia A, de la iglesia B, sino de vida. ¿Podemos pasar a la próxima? Entonces, ¿qué se entiende por iglesia? Y quiero que, bueno, si a alguno le gusta el hebreo, hay tres letras en el Antiguo Testamento, que es empezando de derecha a izquierda, la Kof, la G y la Lamed, que se traduce con las vocales que están abajo, Cajal, que aparece unas 123 veces. Se refiere a gente, una reunión de gente, Números 22:4, a un pueblo, Levítico 4:3, entre otros textos, y a una congregación, Deuteronomio 23:2. Y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra en griego eclesía, que unas 118 veces, que también tiene que ver con asamblea, Hechos 19:39, y esta asamblea no era de creyentes cristianos, eran devotos de la diosa Diana. Pero era una iglesia, una reunión, convocada por un tal Demetrio que se estaba fundiendo el negocio de platería, que hacía templo de la diosa Diana. También como concurrencia, Hechos 19:32, que también era el mismo concepto, el mismo pasaje. Y en Hebreos habla de congregación. Y muchas veces se menciona como iglesia, ya directamente hablando de los creyentes en Cristo Jesús. Ahora noten la diferencia, y aquí quiero que empecemos a entender la bendición que Dios le ha dado a los hijos en Cristo.
En el Antiguo Testamento, esa palabra cajal la podemos encontrar en Deuteronomio 23, versículos 2 y 3. Y si leemos bien, dice que en la congregación del Señor no entrará ningún hijo de matrimonio mixto. O sea, esas parejas ensambladas que tengan hijos, no entran. Tampoco traerían otros que tengan dificultades de género. Ni siquiera hasta la 10ª generación, o sea, nunca. Esto es lo que enseñó Moisés. No entrará jamás en la congregación del Señor ninguna amonita ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación, no entra el extranjero. Solamente entra lo que Dios escogió, que liberó y les prometió una tierra a perpetuidad, que la estaba llevando a través del desierto, esos 40 años de sufrimiento, de transformación, de poder experimentar cómo Dios iba acompañando con hechos, milagros. En el Nuevo Testamento miran hacia esa época y cuando le faltaba algo en el desierto era la roca, y dice que la roca era Cristo. Cristo estaba ya acompañando al pueblo de Israel en el desierto. Mientras Dios le mandaba las codornices, cuando tenían carne, lo que necesitaban. Noten la diferencia con la iglesia hoy, con la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 2, 46, 47. Esto es a consecuencia de la predicación de Pedro en Pentecostés. Todos los días se reunían en el templo. No te sientas mal, porque vengas un domingo a la iglesia o domingo por medio. Acá se reunían todos los días. Eso se llama la cultura ya vista. Y partían el pan en las casas. Esa famosa Santa Cena lo estaban haciendo en la casa también. Y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué más? Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. No les importaba si eran devotos de Yahvé o Jehová, como nosotros decimos, extranjero, podríamos decir amonita, y cada día, como consecuencia de eso, el Señor añadía a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Nos preguntamos quién trae las almas al Señor. ¿Va a traer el maestro evangelista? ¿Va a traer el pastor haciendo tiempo, casa por casa? Las almas las trae el Espíritu Santo, que las trae, los convence de justicia, de pecado, de juicio. Y ahí es donde el Señor, a través del Espíritu Santo, lo añade a la iglesia, para que sean salvos. Son salvos cuando creyeron a Jesús, pero para que esa salvación sea continua, sea eficaz, definitiva y nadie te la robe, tienes que estar en familia de Dios, que es la iglesia, junto a tus hermanos. No digo que tengas que estar en todos los cultos, te estoy diciendo que tenés que estar en el lugar donde Dios te envía, donde Dios te pone, donde Dios quiere que vos participes. Pasamos a la otra placa, la 3. ¿Por qué? Porque la iglesia es figura del cuerpo de Cristo. Y acá nos encontramos con un secreto. Pablo nos revela algo que nosotros no conocemos. Si empezamos a leer la Biblia, el primer capítulo de Génesis 1:1, ahí
dice que en principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Pablo nos dice otra cosa. Pablo no niega eso. Pablo está diciendo que en Cristo, con todas las bendiciones espirituales que nos dio en los lugares celestiales, no acá en la tierra, en los lugares celestiales, en el reino de Dios, en su justicia, ese que Jesús dice que se ha acercado y está presente. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. De manera que la iglesia no es una creación física, externa, visible en Pentecostés, pero estaba en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo y es el resultado del compromiso trinitario para poder redimir aquello que se había perdido, todo lo que estamos en pecado. Pro katabolikon es en el texto original griego. Dios, a través de esto, se exterioriza, saliendo en la historia de su inmanencia y se da a conocer como Padre Salvador de los pecadores. Por eso entendimos que nos han hecho hijos de Dios. ¿Quién? El Padre, el Hijo y a través del Espíritu Santo. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados por hijos suyos. El amor de Dios es el que no miró el pecado, sino miró al pecador para limpiarlo. Pero no solo eso, para limpiarlo y para perdonarlo, porque, bueno, soy bueno y te perdono. Envió a su Hijo a la cruz para morir por cada uno de los pecadores. Y eso significa que ocupó mi lugar, ocupó el tuyo, ocupó de aquel que todavía no le cree, pero por eso murió Jesús. Salteo el texto común. ¿Y para qué nos adoptó Jesús como hijos, Dios como hijo suyo? Para que cuando llegara el tiempo señalado, Cristo reuniera todas las cosas, Dios reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora pueden entender cuando Apocalipsis habla de la boda del Cordero con la iglesia. Esos son los que estamos en la tierra, pero los que están en el cielo, todo el cielo y la tierra, bajo la cobertura y la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. De manera que el objetivo de Dios es establecer un nuevo orden en Jesucristo como cabeza. Si alguno tiene Efesios capítulo 1, puede leer el versículo 22 y 23, con voz de trueno, con trompeta de Dios. Efesios, Nuevo Testamento, carta apostólica de Pablo, de la época de cuando estaba preso en Roma, que ya le quedaba poco tiempo de vida, y ese en vez de hacer carta, en vez de hacer un pedido de habeas corpus, él estaba escribiendo a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso. ¿Alguien lo tiene? Efesios 3:10. Efesios 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 en NB. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. ¿Se dan cuenta? El objetivo es establecer un nuevo orden con Jesucristo. Y ahora, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 2 y 13, yo se lo parafraseo, Jesús gobierna y reina a la diestra del Padre, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nos enseña la Biblia en Hebreos, que un día establecerá su reino, creando nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia, cumpliendo así el propósito eterno y redentor de Dios para con los pecadores. Llegará un momento. Ahora, mientras tanto,
nosotros que estamos salvados, lo estamos bajo la gracia de Dios y formamos miembros de la familia de la fe, que es la Iglesia. Avanzamos una plaquita. Ahora esa Iglesia, ustedes saben que, bueno, los que ya formamos parte de esta congregación, como cualquier otra congregación, cuando uno va a entrar, tiene que hacer una solicitud, una carta de compromiso, le dan una ABC de lo que es la doctrina de esa iglesia. Ahora, ¿qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22? Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No dice que ya no soy extranjero ni advenedizo a la iglesia bautista, a la iglesia metodista, a la iglesia pentecostal, sino que me dice que soy conciudadano de los santos, de la iglesia bautista, de la iglesia metodista, de la iglesia pentecostal, todo aquel que tiene a Cristo como cabeza, no importa cómo se congregue, no importa las actitudes, porque en última instancia Cristo es el juez. Cristo va a hacer que cuando lleguemos a su presencia nos va a decir, buen siervo fiel. En alguno le dirá que no, pero yo era el pastor y creé 5 denominaciones, alejado de mí, porque hay algo que no funcionó. Yo no lo sé, eso es Dios, porque el que salva es Dios. Y el que dio la vida por ti y por mí es Jesús. Ahora, miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien, traduzco, en vez de vosotros, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta del trabajo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Está haciendo en la tuya? ¿Cómo Dios no deja de trabajar? Cristo no deja de interceder a la diestra de Dios en los lugares celestiales, y cómo el Espíritu Santo se mueve continuamente. Gloria a Dios, porque la proclamación de Pedro, eso de que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, bueno, esa fue la base por la cual Cristo dice, sobre esta base fundaré mi iglesia. Y dice algo más, la puerta del inframundo, el Hades, no prevalecerá contra la iglesia. Esta iglesia no tiene cura, tampoco pastor. Si es la iglesia cristiana, él mismo instruye apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, todo para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia está compuesta por los hijos de Dios y es la expresión visible de la familia de Dios aquí en la tierra. No es un partido político, no es una confesión denominacional, es la familia de Dios, compuesta por los hijos que el Señor redimió para ellos y el Espíritu los hizo nacer de nuevo, por la cual Cristo intercede por cada uno de nosotros. Y nótese esta diferencia, ¿no? Acá viene el secreto. Hechos 2:42, seguimos de nuevo Pentecostés. Los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué más? En las oraciones. Ah, pero yo comparto con mis hermanos. Bueno, hermano, tú oras. Bueno, en fin, a mí me cuesta, porque yo no sé, a mí me gusta como el hermano Gonzalito ora, porque es como que el cielo se viniera abajo. ¿Y vos qué hacés?
Y yo digo amén. Sucede, no tengo espíritu para orar. Decíselo a Dios, estás orando y vas a ver cómo el espíritu empieza a movilizar tu vida desde adentro y tu vida empieza a cambiar, empiezas a ver todo nuevo. Avancemos una pregunta más. ¿Para qué está la iglesia? Sí, para venir los domingos, antes de ir a almorzar o después de tomar la merienda, y nos ponemos, saludamos con los hermanos, oramos, compartimos lo que nos pasó en la semana, escuchamos el mensaje que el predicador nos trae, ofrendamos, nos saludamos y nos vamos. La iglesia está para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ustedes, dice, y ahora nosotros deberíamos leerlo, los gentiles, porque no creo que haya ningún judío acá. Nosotros, los gentiles, también hemos oído la verdad, la buena noticia de que Dios nos salva. Además, cuando creímos en Cristo, Dios nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ese Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Te sientes dichoso porque eres un hijo de Dios y nada más que por eso, y le echas en cara como mirando al otro con desprecio cuando hablas. No, pero este pecador. Bueno, mírate al espejo. Todos somos pecadores. Cristo nos redimió del pecado. Y acá tenemos que hablar de nuevo del camino de la santidad, que es un tema más profundo. La unión de individualidades se complementan en Cristo. Yo no soy más cristiano que el pastor, ni el pastor es menos cristiano que el obispo, y así podemos seguir. O sea, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nos complementamos en Cristo, sobre la base de un bautismo que no hace acepción de personas. Ni siquiera hace acepción de personas si te bautizás en sumergido 10 minutos debajo del agua, si podés aguantar, o en el desierto de Gobi que te tiran con una gotita, porque no hay lugar para poder agua. Y sin embargo, cualquiera de los dos, lean la Didache, es válido para creer en el Señor. Acá no tenemos excusa de mojarnos, porque somos una ciudad costera. Sobre la base de un bautismo dijimos que no hace acepción de personas. No importa si eres extranjero, no importa si eres analfabeto, no importa si eres erudito, no importa si eres rico o pobre, no hay acepción de personas, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Todos los miembros, todos, reciben el Espíritu Santo, porque si no tienes el Espíritu Santo no eres de Dios. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. No se enojen conmigo. Agarren la Biblia, pregunten en oración dónde está Pablo y vayan y quéjese. Pero el Espíritu Santo es la marca, las arras que somos propiedad divina, miembros de un cuerpo que es la Iglesia, y como tal somos la familia espiritual de Dios. ¿Comprendemos esta verdad? El Padre nos adoptó en el Hijo para que seamos uno. ¿Entendemos por qué una de las cartas del Pablo dice, por favor, que Bonnie y Cindy que se pongan de acuerdo, déjense de pelear, hermanos, están los dos en la familia de la Iglesia? No podemos tener dificultades, o sea,
Si el hermano no me agrada, no me gusta, no lo coma, pero tiene que amarlo. Cuando uno dice, esta persona no me agrada, no me gusta, normalmente el gusto es algo que se saborea, se paladea para incorporarlo al cuerpo. Bueno, el hermano es mi hermano, me guste o no me guste. En la familia, cuando nace un chico, el hermano mayor a veces lo mira con recelo. Mi hijo más grande esperaba al hermanito. Y yo decía, le tocaba la pancita a mi esposa. Ah, mi hermanito, cuando naca. El día que nació Alfredo, lo trajimos y él viene, mi madre lo trajo a Damián, que tenía 2 años y 4 meses, lo mira de lejos, de la habitación de él a la nuestra. ¿Y usted qué hace acá? ¿Cómo que qué hace? Tu hermano, que vos estabas esperando por tanto tiempo. No, yo no lo quiero. Es como que le sacaba el puesto de hijo único, hermano. Para Dios no hay excepción de persona, hermano, no hay excepción de persona. Es más, el hermano mayor tiene que ir guiándolo al hermano menor, y el hermano menor tiene que seguir al hermano, pero si realmente está en el camino correcto. Cada creyente nacido de nuevo es hermano de todo aquel que ha nacido de nuevo mediante la fe. ¿Amén? Bien. Avancemos. Como iglesia, como familia, somos una familia multicultural. La Biblia nos enseña, Pablo en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo. La Iglesia Bautista del Barrio Norte conforma una parte de un solo cuerpo, porque el solo cuerpo es la Iglesia de Jesucristo. Cuidado cuando nos relacionamos con otras iglesias y de qué manera lo hacemos, porque el vínculo de la paz es en el amor. Y en la coinonía, palabra difícil de entender, que es la confraternidad. Como también así Cristo es uno solo. Por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los gentiles. Y acá vemos como Dios de un pueblo incorporó a otro. Lo mismo los esclavos que los libres. O sea, no importa la situación social. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, el espíritu de vida. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. La unidad en Cristo no contempla individualidades. Yo no puedo decir, soy cristiano y me aíslo de mi hermano, me aíslo de la iglesia. Cuando nos enemistamos, estamos luchando contra el propósito de Cristo y de Dios. Cuidado con eso. Porque Dios no hace excepción de personas. Cristo no murió por uno y por el otro no, murió por todos. Cristo resucitó por todos. Y Cristo intercede por todos. Y Cristo nos espera a todos. De manera que Cristo no vino a fundar iglesias denominacionales, sino a establecer una única iglesia. Y cada congregación reunida para alabar a Cristo como esta es la expresión visible de una única iglesia de Cristo en la tierra. ¿Avanzamos? Un cuerpo espiritual y terrenal. Seguimos con Efesios, capítulo 2, verso 11 al 18. Acá nos llama a la reflexión del apóstol. Dice, por lo tanto nosotros que por nacimiento no somos judíos y que somos llamados incircuncisos por los
que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, debemos recordar esto. En aquel tiempo nosotros estábamos sin Cristo, vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel y éramos ajenos a los pactos de la promesa. Vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Vamos, párate acá. Cuando con mi esposa fuimos a visitar Éfeso, es una maravilla, tantas ruinas que quedaron ahí de la ciudad gloriosa, y mi objetivo era uno solo, visitar el templo de Diana, a ver qué es lo que quedó. Y el guía nos decía, sí, ya es tiempo para ir a visitarlo, ya lo va a ver. Y seguíamos, bueno, estamos llegando ya al fin del circuito, ahora volvemos al hotel, de un momento. Y el templo de Diana, sí, ahora el camino pasamos y lo vas a ver. En un momento dado se para del camino y vemos en el medio de, no sé, serían 4 manzanas, algo así, en una colina, una columna griega media torcida. Y eso es lo que quedó del templo de Diana. Me quedé. ¿Y de qué era la gloria? Entonces, pelote que se armó en Éfeso cuando Pablo predicó y empezaron a bajar la economía a aquellos que vendían imágenes del templo de Diana. ¿Qué pasó? Bueno, pasó Cristo. Los dioses hechos de mano, los dioses que nos formamos, como el Dios, el becerro de oro en el medio de Israel, por más que lo hizo, es el pueblo de Dios, no perdura. Solo perdura Cristo, porque Dios es eterno. Nosotros no somos eternos, pero estamos llamados a la eternidad con Dios. Nosotros tenemos un principio. Solamente Dios, como eterno, no tiene ni principio ni fin. ¿Sí? Para que lo entendamos, la Biblia lo pone en la figura de Melquisedec. El llamado es universal y no hace acepción de personas, sino convoca a vivir en paz y armonía guiados por un mismo espíritu. Dice, en la última parte del versículo dice, Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció la buena nueva de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Y por medio de Él, unos y otros, judíos y gentiles, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Bendito sea el Padre que nos llamó y nos cobijó. ¿Pasamos? Donde cada miembro aporta la unidad, dice Efesios 4:7, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Dios. El pastor recibió la gracia de Dios para pastorear la iglesia. La hermana Eliana recibió la gracia de Dios para atender a los niños. Yo recibí la gracia de Dios para hablar ahora. Y cada uno de nosotros recibió la gracia de Dios porque es un don que Dios distribuye a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Nos dice Efesios 4 del 1 al 3. Para que valoremos el llamado, como Dios nos llamó, con humildad y mansedumbre, siendo tolerantes y pacientes para con los demás. Queremos una familia unida, no como los Campanelli, ¿se acuerdan de ese programa famoso? Se armaba un pelote tremendo durante un domingo al mediodía, hasta que el padre tenía que pegar 2 gritos y se callaban todos y terminaban comiendo. Bueno, Dios quiere que seamos tolerantes y pacientes para los demás, que hablemos de cosas espirituales, que motivemos priorizando la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Cuando yo tengo que plantear una situación, tengo que expresar un pensamiento o una crítica, las críticas no son malas, sino es una visión objetiva de una realidad, con la idea de mejorarla, no de empeorarla. Ahí tenemos que buscar la manera de que sea
un aporte positivo para mejorar el vínculo de la paz. Vamos a ver. Motivado por un mutuo amor. Capítulo 3, versículo 14 y 19, dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Padre se arrodilla, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a la riqueza de su gloria nos fortalezca interiormente con poder. ¿Para qué ese Espíritu nos tiene que fortalecer? Para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones y para que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, acá dice, bueno, resumiendo, para que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios no reparte su Espíritu por partes, no es una torta de cumpleaños que te dé un pedacito. Si somos 2, la parto por la mitad, si somos 4, hago una cuarta parte, si somos 22, bueno, van a quedarse mirando unos cuantos porque no alcanza. Dios reparte su Espíritu pleno en cada uno de sus hijos, porque si no, no puede ser un hijo. El amor es la energía vital que mueve al cristiano verdadero. El mensaje poderoso del Evangelio no lo vamos a poder expresar con palabras solamente, sino con vidas transformadas. Por medio de la luz de Cristo que brilla en la vida de cada creyente, podemos llevar esperanza a los demás. ¿Cómo conversamos con aquellos que están en necesidad? La conversación de ahora común de estos días, ¿qué es? Tenemos llena la cabeza de todos los noticieros, de todos los diarios, que hay saqueo, disturbios y todo, y nosotros sí, la verdad que cada vez somos peor. Hermano, Cristo vino a arreglar lo que se había perdido. Ahora, ¿pero por qué esto sigue así? Porque en la gracia Dios está llamando al arrepentimiento. Dios no viene a imponerse como se venía el faraón a imponer al pueblo. Dios vino a entregar su vida, la de su Hijo, en la cruz, para que tú y yo tengamos vida, y una vida en abundancia. Si Cristo no gobierna en la vida del creyente, es porque el Espíritu Santo no puede obrar en la vida del creyente. Y entonces no hay respaldo para dar ningún mensaje inspirado que se pueda predicar. Y no hablo predicar desde el púlpito, predicar con el ejemplo, con la vida diaria, en cada lugar donde tú y yo nos movamos. ¿Gonzalo? Practicando la verdad y viviendo en santidad. Qué difícil esto, ¿eh? Esto me cuesta mucho, no digo en forma personal, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. No, yo tengo mis problemas, tú no sabes todos los inconvenientes, todos los planes que yo tengo. Bueno, es una mente vacía. Si Dios no está, tú no tienes nada. Yo no tengo nada. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, porque si hubiera sido una vida santa, Cristo no hubiera muerto por vos. Sin embargo, murió por ti y por mí. De manera que renuévense en el espíritu de su mente. No dice nazcan de nuevo, porque ya nacieron. Si son de Cristo, son de Dios, son hijos de Dios y coherederos de Dios junto con Cristo. Está diciendo
de que ahora tus pensamientos deben estar enfocados en la dirección que Cristo te da como piedra del ángulo. Y para los que más o menos no entienden de, ¿cómo se llama?, de arquitectura, la piedra del ángulo es una piedra que se ponía para trazar los lineamientos de hacia dónde iba la casa. Hacia dónde va tu vida. Si Cristo no es una piedra del ángulo, mira, puedes ir por la ruta 9 a Mar del Plata. Nunca vas a llegar porque es dudoso. Y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. De manera que hay que desechar la mentira como vínculo de comunicación con los demás. Con mi hermano, con todo. Trabajar en vez de vivir de lo ajeno. La mitad del país vive de planes. Familias que viven de planes, abuelos que viven de planes porque empezaron siendo los primeros trabajadores ocupados. Vino el hijo y ahora viene el nieto. Y esa cadena. Y seguimos adelante. Tremendo cuando Pablo en un momento dado, en uno de sus cartas, dice que no quiere trabajar, que tampoco come. Hay que buscar la manera, porque si Dios da la comida a los pájaros que no trabajan, no anan, no cosechan, sin embargo comen porque Dios los alimenta, ¿cómo nos va a alimentar a nosotros, nuestro Padre Celestial, que valemos mucho más, dijo Jesús? Y es una realidad. Por lo tanto, no angustiar al Espíritu Santo con actitudes deshonestas. Buscar edificar con sanas palabras a los demás y reemplazar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, las calumnias y todo tipo de maldad por la bondad, la misericordia y el perdón de la manera como Cristo nos perdonó. ¿Pasa? De esa manera reflejamos la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol les está diciendo, por tanto, imitemos a Dios como hijos amados. Efesios 5:1. ¿Cómo lo vamos a imitar a Dios si no lo puede imitar en su totalidad? ¿Sabe por qué? ¿Qué hacen los imitadores? Imitan una parte, una palabra, una actitud. No pueden imitar la vida. Imitan lo que ven, lo que reciben, y sobre eso tratan de hacer la mejor interpretación posible. ¿Qué es lo que has recibido tu vida, la mía, de parte de Dios? Y no me digas la salvación, porque antes de la salvación recibiste de Dios el amor, porque Dios es amor. Y recuerde que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí se desprenden toda la ley, los profetas y todas las ordenanzas que puede hacer para una sociedad normal que pueda funcionar bajo el gobierno y cobertura de Dios. Desechando cuentos obscenos, conversaciones necias, chismes, porque en realidad los chismes degradan a las personas. ¿Sí? Normalmente no hablamos porque está bien, sino porque los caricaturizamos. Evitando la inmoralidad, la impureza, la avaricia, porque quienes practican esas cosas no heredan el reino de Cristo ni verán a Dios. Y a veces tenemos que seleccionar con qué nos juntamos para no seguir en el pasado. Siempre recordar que éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Por tanto, debemos vivir como hijos de luz. Practicar la justicia de Dios, no callarnos de la injusticia. No, yo me callo la boca, esto no lo voy a hacer. No, tengo que denunciarlo. Pero es una injusticia. Es un avasallamiento al ser humano, a la sociedad. Todo lo que está mal lo tengo que no puedo confraternizar con eso. Tengo que denunciarlo. Aunque me cueste la cabeza, como le costó al primo de Jesús, a Juan el Bautista, porque le dijo a Herodes, no es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Y la mujer le dijo, andá y cortale la cabeza. Y el otro, como dominado por la mujer, le dijo, sí. Tenemos que llegar a ese punto.
porque Cristo murió por los pecados. Juan el Bautista murió por un pecado de los demás. Pero Cristo resucitó. Proclamar la justicia de Dios, vivir sabiamente, y la bondad y la misericordia y el perdón debe ser la norma de conducta como reflejo del perdón de Dios en Cristo. Efesios 5, del 2 al 20, es un resumen de todo lo que dice. Avanzamos una más, por favor. Con esa actitud de vida, tratando de invitar a Dios, cultivaremos entre nosotros la mutua sumisión en el temor de Dios. El apóstol dice cultivemos entre nosotros. Y acá tiene que ver con esa relación social, o sea, yo puedo venir a la iglesia y perfecto. Entonces, ¿qué ejemplo este hermano? Qué bueno, qué familia tiene. Cuando van a casa y vuelan los platos ahí, todo desordenado. Bueno, el apóstol da una serie de mensajes, de instrucciones, que la esposa debe honrar, que honra a Cristo, debe honrar al esposo, porque si no, y que por el otro lado el esposo debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. O sea, el esposo es el que tiene que dar el primer paso para poder resolver todo conflicto matrimonial en el hogar. ¿Sí? Si no, vean Apocalipsis. ¿Quién fue el que fue a buscar la reconciliación? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién fue? Y la llama a la reflexión a la esposa, que es la iglesia en ese caso, bueno, para que pueda abrir, entonces para que él entre y cene con ella y bueno, que ahí se arreglen todas las cosas. Qué ejemplo que nos da, ¿no?, de la palabra de Dios. Los hijos deben respetar y obedecer a sus padres porque es un mandamiento y tiene premio. ¿Sí? Ese premio es el primer mandamiento con promesa para que tenga larga vida. Una vida larga significa una vida abundante, no una vida de problemas insalvables o de frustraciones, sino una vida donde realmente el poder de Dios se manifieste en tu debilidad y crezcas como un verdadero templo del viviente del Espíritu Santo de Dios. Los padres deben educar a sus hijos en la vida cristiana sin forzarlos a hacer lo que ellos no hacen. Nene, vos tenés que ir a la iglesia, como me llevaron a mí al catecismo. Pero mi padre no iba. No forcéis a los hijos a hacer lo que tú no haces. Porque ya le estás creando un concepto de hipócrita hacia tu paternidad. Y después va a costar mucho traerlo de nuevo a la iglesia. Los que trabajan en relación laboral deben cumplir las órdenes recibidas con respeto como si obedecieran a Cristo. La palabra que usa ahí es esclavos, duros, pero al día de hoy la sociedad se maneja por contratos laborales. Si tú aceptas trabajar en una compañía o en un kiosquito, bajo las normas que te dijeron que necesitas tener un ingreso para vivir, no puedes al mes creer que eres socio del local. Tienes que obedecer las órdenes conforme a cómo te las den, en tanto y cuanto no denigren tu vida ni tu relación con Cristo. Los que tienen a cargo trabajadores, la palabra dice amos, en el texto de Efesios 5, 22 al 6, 10, deben tratarlos sin amenazas y con respeto, sabiendo que Dios no hace acepción de personas, porque tú le diste trabajo a 10 personas, tú no lo puedes tener como esclavo y los haces trabajar más allá de las horas del contrato laboral sin pagarles nada. Tienes que respetarlo, porque eso es lo que Dios te puso a vos para que te ayude en tu economía, en tu bienestar, en tu vida,
Y como tal tú debes agradecerle a Dios y respetar a aquello que Él te dio. Y mantener siempre la fe en Jesucristo confiando en su poder de salvación ante toda circunstancia. Nunca descrea que Cristo está resfriado, tiene otitis y no escucha, sino que Cristo siempre está dispuesto a recibirte. Porque Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Estamos terminando ya. Vamos a la próxima. Bueno, ya estamos terminando. La iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta en cada miembro. Yo hice una paráfrasis, porque lo tomo personal, porque esa carta es para mí, no es para ustedes, es para mí. Y esa carta también es para ti, no es para Fernando solo. Así como nosotros fuimos llamados a una sola esperanza, también hay un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Gloria a Dios. Avanzamos a la última. La iglesia vive y transmite esperanza. Oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y mantengámonos atentos, siempre orando por todos los santos, o sea, por todos los santos, por mis hermanos, no importa en el lugar en que esté, que puede estar acá, puede estar en otro lado lejos. Nosotros tenemos un grupo de pastoreo que yo lo contengo con web, que son los hermanos como Lidia, Luis, que no pueden venir, la hermana Casia y Livio, que están en Brasil. Por eso ven acá y todos los lunes nos reunimos, oramos, confraternizamos, intercedemos uno por otro y no hay tiempo, no hay lugar donde cristianos no se pueda unir para orar y compartir, mucho menos si vivimos cerca para estar acá en la iglesia. Siempre orando por todos los santos como hijos, reflejemos la gloria de Dios con el testimonio personal de vida. Termino con las palabras del apóstol, que también es paráfrasis. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo nos conceda como hermanos paz, amor y fe. Que la gracia sea con todos los que con amor inalterable amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, es difícil a veces entender cómo en tu amor, tu misericordia nos has cautivado, nos has traído, Señor, a tu familia y nos has dado un nuevo nombre, Señor. Ese nombre santo que solamente tus hijos lo tienen, porque tú lo has comprado a sangre de tu Hijo amado Jesús. Señor, yo te pido que esa unción fresca y soberana del Espíritu que revela a Cristo en nuestros corazones, Señor, se manifieste con poder, con gloria, con misericordia y autoridad sobre cada una de nuestras vidas. Que tu iglesia, Señor, hasta que tú llegues a buscarla, sea el testimonio que predique la vida y la salvación. Que sepamos, Señor, cómo conducirnos en medio de una sociedad confusa y sin valores. Señor, llevando la buena noticia de salvación con la esperanza de gloria. Que un día, Señor, Cristo en nosotros será hecha realidad cuando estemos en tu presencia. Oro por ello, Dios, para que tú protejas a cada uno de los miembros, especialmente a las autoridades de las congregaciones que componen tu cuerpo, para que nada, Señor, les acontezca que distraigan el mensaje que tú les das preparado a cada uno de ellos para poder, Señor, dar luz en medio de esta oscuridad. Te ruego por mis hermanos que ahora regresan a sus casas, para que tú los guardes, Señor, los protejas y les des buen descanso en esta noche. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús y te bendecimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana.